Cansados. Ha sido una reunión bastante bonita, donde ya se ha dicho que estamos celebrando 23 años de la Asamblea de Renca, así que estamos contentos de poder ser parte de esta asamblea también. Así que agradecemos al Señor lo que el Señor ha hecho en medio del pueblo de Dios. Bien, a mí me ha tocado el tema de la venida del Señor. Y quisiera agregar a ese tema, la venida del Señor, la palabra la iglesia, ya que estamos celebrando el aniversario de la iglesia, de la asamblea local. Entonces quisiera ver un poquitito quizás la venida del Señor, pero el impacto que causa en una iglesia local. Vamos a mencionar algunas cosas, vamos a ir bastante rápido, voy a confiar en el Señor de que muchos de ustedes conocen los pasajes bíblicos y vamos a decir algunas cosas para después centrarnos principalmente en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, donde ahí está uno de los pasajes clásicos de la venida del Señor. Pero vamos a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, decir que la venida del Señor por su iglesia era algo que realmente el pueblo de Israel no tenía considerado en sus planes. Era algo que no estaba considerado en el Antiguo Testamento. Por esa razón, fíjese usted que los judíos y principalmente los discípulos consideraban que cuando apareciera el Mesías iba a establecer en forma inmediata el reino milenario de Cristo. Y eso era lo que ellos confiaban y todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor comienza a decirle a los discípulos que Él se va, que Él se tiene que ir, que Él tiene que dar su vida, los discípulos comienzan a sentir tristeza, diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que nuestro Rey, que nuestro Salvador se vaya? ¿Cómo es posible que se vaya y nos deje aquí? Y el Señor, fíjese usted, el Señor Jesucristo en el capítulo 14 tiene que aclarar, y ahí introduce, fíjese usted, el tema de la venida del Señor. Él lo hace primeramente, y lo hace en el capítulo 14. Y ahí menciona, fíjese usted, a dónde va a llevar a los creyentes. Y menciona esta expresión, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor ahí por primera vez introduce lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y Él va a decir que va a venir otra vez y va a venir a buscar a los suyos, a los que han creído en Cristo, para llevarlos a la casa del Padre. Esa es la venida del Señor por los que han creído, para llevarlos a la casa del Padre. Y con esa expresión, fíjese usted, que el Señor quiere animar a los discípulos para el servicio cristiano que van a tener que llevar ellos cuando el Señor no esté. Y en realidad lo que hemos escuchado ya acerca de los temas anteriores, la comunión, la ofrenda, el amor, se intensifica pensando que el Señor viene. Y todos nosotros nos hacemos partícipe de esos temas que se han expuesto anteriormente, teniendo en mente que el Señor va a venir y nos va a llevar a la casa del Padre. Fíjese que Juan capítulo 14 tiene un paralelo con Primera Tesalonicenses capítulo 4, ya que el Señor en un ambiente de tristeza para los discípulos, en ese ambiente de que Él se va y le dice, miren, no estén tristes, creéis en Dios, creed también en mí, pero no se turbe vuestro corazón. Y en Tesalonicense comienza a hablar a los creyentes que no estén tristes, porque ellos sí tienen esperanza. Y va a decir que tienen que creer
Tienen que creer en Juan capítulo 14, tienen que creer en Tesalonicenses, versículo 14 del capítulo 4. Tienen que creer en Dios, en Juan 14 y en Jesucristo. Creer en Dios, creer también en mí. Y en Tesalonicenses capítulo 4 también se expresa la misma verdad. El Señor dice en Juan 14, yo os lo he dicho. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Y en Tesalonicenses lo va a decir. Y así hay un paralelo. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera mencionar, y ahora nos vamos a abocar a Primera Tesalonicense, y vamos a decir lo siguiente. Fíjese que este libro, junto con Filipenses, comienza sin decir ningún título del apóstol Pablo. Solamente él se presenta por su nombre, Pablo, y no menciona ningún título, ni que es apóstol, ni nada. Y eso nos quiere decir, queridos hermanos, que en realidad el apóstol Pablo, cuando escribe aquí este libro, está encomendando al pueblo de Dios, a la palabra de Dios y a la gracia de Dios. Y quiere el apóstol Pablo que su palabra, la palabra de Dios y la gracia de Dios pueda causar un efecto en la vida de los creyentes. Y no que los creyentes tengan miedo a los títulos, para que puedan vivir, para que puedan hacer suyo las palabras de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo no coloca aquí, yo soy apóstol, para que ellos puedan decir, no está escribiendo un apóstol, entonces estas palabras son importantes porque él tiene un título, apóstol, cosa que era verdad, pero no lo menciona. Y no lo menciona, fíjese usted, porque podríamos pensar que el apóstol Pablo quiere que los creyentes puedan considerar esta escritura como proveniente directamente de Dios. Otra cosa que tengo que decir es que el apóstol Pablo, cuando llega a esta ciudad, viene saliendo, le han maltratado, es en su segundo viaje misionero y pasa por Filipo y ahí lo toman preso y lo meten al calabozo y se convierte ahí el jefe, digámoslo así, del calabozo y la familia también. Y ya había una mujer también y comienza a prosperar el evangelio en esa ciudad. Y se enojan con él y le piden que se vaya y sale, pero lo habían maltratado. Llega a Tesalónica y comienza a predicar el evangelio. Se mencionan a lo menos 3 sábados que él va a la sinagoga. Y los judíos ahí se molestan por la predicación que el apóstol Pablo estaba haciendo y cómo veía que las personas, no solamente judíos, sino que también gentiles, y no solamente hombres, sino que mujeres también, se convertían a Cristo. Y había un grupo en particular, gentiles paganos, que eran idólatras, se convertían a Cristo. Y ahí estaban todos juntos, manifestando, como ya ha expresado nuestro hermano anteriormente, ese amor que tenían en común y esa práctica en común que tenían. Y se enojan los judíos con el apóstol Pablo y Pablo tiene que salir. Y si pensamos que estuvo a lo menos 3 semanas, quizás un mes, pero no estuvo más tiempo. ¿Y Pablo en quién descansa? En Dios y en la palabra de su gracia. Hermanos, si estos mensajes que hemos escuchado, si esta palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana no nos causa un impacto en nuestra vida, no lo va a hacer algún título de algún hermano que nos diga, miren, porque yo soy misionero, porque yo soy anciano, no lo va a hacer, hermanos. Es la palabra de Dios la que tiene que causar un impacto y es a la cual nosotros nos tenemos que confrontar, a la palabra de Dios, hermanos. En esta circunstancia en la que nos encontramos, donde no nos podemos juntar, donde no nos podemos congregar, estamos dependiendo ¿de quién?
de Dios y de su palabra. Y si eso no causa un impacto en nuestra vida, hermanos, no pretendamos que otra cosa lo va a ocasionar. Es triste, hermanos, cuando se ve que ciertos creyentes proceden de una manera, pero porque está alguien ahí. Porque hay otro hermano mayor estando ahí. O porque hay algún hermano responsable de ese local, de esa asamblea, y por eso los demás miembros se comportan de esa manera. Pero cuando el hermano se va, no, hermano, es la palabra de Dios que tiene que causar un impacto. Y fíjese que solamente voy a mencionar que en este libro de Primera Tesalonicense, en cada capítulo se menciona a lo menos una vez la venida del Señor. Y voy a mencionar de manera muy rápida que en el capítulo 1 se menciona al final, dice, lo leo, y esperar de los cielos, versículo 10, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjese que ahí está, al final de ese capítulo, una mención de la venida del Señor, pero está aquí mirada desde el punto de vista de lo que ocasiona en aquellos que se han convertido a Cristo. Y fíjese que el ambiente aquí es que estos creyentes se convirtieron desde los ídolos, estando en la idolatría, estando en ese ambiente perverso, pagano, un ambiente que Dios aborrece, pero al máximo la idolatría. Ellos se convierten a Dios, se vuelven a Dios. Su vida entera es cambiada ahora y es puesta delante de Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos o de entre los cielos a Jesús, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Entonces, fíjese que mientras estos creyentes esperan la venida del Señor, ¿qué es lo que están haciendo? Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Querido hermano, tenemos la posibilidad de poder servir al Dios vivo y verdadero, no a dioses falsos, no a dioses que no son mudos y que no hablan nada y que nos llevan por el camino del error, por el camino de la mentira. Estos creyentes, hermanos nuestros del primer siglo, se dieron cuenta que estaban en el error, que estaban sirviendo a dioses falsos y se vuelven al Dios verdadero y comienzan a servirle, y mientras están sirviendo esperan a ese que va a venir desde los cielos, al Hijo de Dios, a Jesús, quien va a venir a buscar, y dice, y que va a librar de la ira venidera. Esperamos una persona, el Hijo, Jesús, un libertador, que nos va a sacar, nos va a llevar, a sacar de la ira que va a venir a este mundo. Pero mientras esperamos eso, quiero enfatizar esto. Los creyentes de Tesalónica servían al Dios vivo y verdadero. Hermano, yo no sé si tú estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Alguien quizás podría decir, pero bueno, ¿cómo le vamos a servir estando en estas circunstancias en que prácticamente no nos podemos juntar, en que quizás si yo voy a la calle y a hablarle a alguien del Señor, capaz que la señora o el caballero me diga, mire, por favor mantenga la distancia porque yo no sé si usted me va a contagiar o no? Bueno, déjeme darle un solo ejemplo, hermano. El apóstol Pablo estaba encarcelado en una casa que alquiló por 2 años. Estuvo ahí. ¿Qué hizo encerrado el apóstol Pablo por 2 años? Mire, ministró. Escribió 4 libros. 4 libros que tenemos aquí en la palabra de Dios. Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón. Ministró estando encerrado. Enseñó al pueblo de Dios estando encerrado. ¿Qué más hizo? Predicó el evangelio estando encerrado.
Onésimo es un ejemplo de salvación. Se convirtió, dice, en mis prisiones. Estando preso, Onésimo se convirtió al Señor. O sea, predicó el evangelio también. Hermanos, hay manera de ministrar y de predicar el evangelio estando en esta situación coyuntural y puntual en la que estamos viviendo quizá la mayoría de los que estamos acá. Por lo tanto, podemos servir al Dios vivo y verdadero. Lo podemos hacer usando los medios, los mecanismos que tenemos disponibles en estas circunstancias, hermano. Y así podemos esperar, sirviendo al Señor, aquel que va a venir desde el cielo, al Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, hermanos, se dice versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y fíjese que aquí en el capítulo 2, el apóstol Pablo lo que está haciendo, está mencionando un poco qué ha sido su experiencia. Y dice que él estuvo en Filipo y que le maltrataron y que fue realmente perseguido, acosado, pero agrega, tuvo denuedo, tuvo valentía, tuvo valor en Dios para, dice, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y los creyentes aquí de Tesalónica llegaron a ser ejemplo, porque recibieron ejemplos del Señor, ejemplos del apóstol Pablo, porque ellos recibieron la verdad de Dios en medio de sus tribulaciones. Y aquí lo que quiero enfatizar es que las tribulaciones también son parte de la vida cristiana y son experiencias que tenemos que vivir todos nosotros antes de la venida del Señor. Y esas tribulaciones lo que deberían de ocasionar es que el creyente pueda ser fortalecido y pueda experimentar la cercanía de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo dice al final, vosotros sois mis coronas, vosotros sois mi gozo en la venida del Señor. Lo expresa de esta manera, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o corona de que me gloríe? ¿Qué voy a presentar allá? Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, miren, yo los veo a ustedes, mis queridos hermanos, estuve tan poco tiempo con ustedes, le echo tanto de menos. Y ustedes hicieron caso a la palabra de Dios. Fíjese que en el capítulo 2 dice, y cuando él predicó la palabra de Dios, dice que la recibieron como palabra de Dios y no palabra de hombre. Y como los creyentes de Tesalónica recibieron la palabra como de parte de Dios, nutrió sus vidas, fortaleció sus vidas y ellos pudieron resistir en medio de las tribulaciones y pudieron estar firmes. Y Pablo dice, bueno, ustedes, mis queridos hermanos, que han sido victoriosos en medio de las tribulaciones, ustedes serán mi corona, ustedes serán mi gozo. Un paréntesis, queridos hermanos. En la venida del Señor nos vamos a conocer. Porque Pablo aquí está diciendo, ustedes van a ser mi corona, ustedes van a ser mi gozo en la venida del Señor. No vamos a perder la memoria, nos vamos a conocer. Y Pablo, cuando el Señor venga, va a decir, este ramillete de flores es para ti, Señor. Estos creyentes que sufrieron por tu nombre, que dieron su vida al Señor. Hermanos, quisiera motivar diciendo, ¿qué vamos a presentar nosotros en la venida del Señor?
¿Cuál va a ser nuestro gozo? ¿Quién va a ser nuestra corona? Nuestra esperanza. ¿A quién vamos a llevar, si lo pudiéramos expresar así, cuando el Señor venga? Y no lo digo, hermanos, para la gloria nuestra, sino que para la gloria de Dios. Pero los quiero motivar, y me motivo a mí mismo, para anunciar el Evangelio, para que otros se salven, y pudiera expresar, y todos juntos pudiéramos expresar, como el apóstol Pablo dice, ¿y quién será mi gozo? ¿Y quién será mi corona? Que presente cuando mi Señor venga. Hermanos, oremos por las almas perdidas. Trabajemos por las almas perdidas. Hay muchas personas, queridos hermanos, hay muchas personas que solo usted tiene contacto y que ninguno de nosotros más tiene contacto. Por ejemplo, su jefe en su trabajo, sus compañeros de trabajo. Si usted está estudiando, querido hermano, sus compañeros de curso, de universidad, usted es el que tiene contacto con ellos. A lo mejor uno de ellos será esa corona, ese gozo que presente al Señor. Anímese a anunciar el Evangelio. Anímese a hablarle del Señor para que tenga que presentar cuando Él venga. En el capítulo 3 menciona al final, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y aquí de lo que está hablando principalmente el apóstol Pablo es de la vida cristiana. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 está preocupado de que ha dejado un poco inconcluso la fe cristiana de los creyentes de Tesalónica. Claro, se ha tenido que ir rápidamente, ha tenido que ir a otra ciudad, fue a Acaya, a Éfeso también llegó, saliendo, arrancando, porque le venían persiguiendo. No era el momento todavía de entregar su vida, de sacrificar su vida. Tenía mucho que anunciar el apóstol Pablo y se va de la ciudad. Y instruyó lo que más pudo a los creyentes de Tesalónica. Y el apóstol Pablo llega allá a Acaya y está preocupado por ello. Y dice, mira Timoteo, mira Sila, vayan para allá, vean cómo están los hermanos, porque me preocupa la fe de ellos. Me preocupa cómo está su vida de fe. Y va para allá Timoteo y está con ellos y se da cuenta que esos creyentes están creciendo en las cosas de Dios. Dios los ha sostenido. Dios los ha guardado. Dios los ha mantenido. Porque esos creyentes están pensando en la venida del Señor y le ha causado un impacto inmenso en sus vidas. Y procuran ser fieles al Señor. Y Pablo, preocupado de esa fe, en su vida de fe, llega a Timoteo y le dice, mira, están bastante bien esos creyentes, están creciendo en las cosas del Señor. Y Pablo dice, bueno, es necesario que ellos también puedan seguir creciendo y vamos a escribir este libro para que sea añadido, para que estén bien equipados en su vida cristiana de fe. ¿Para qué? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí está animando a los creyentes a que puedan ser vidas piadosas delante de Dios y que en la venida de Cristo puedan reflejar esa piedad que mostraron aquí. Puedan vivir a la luz de la venida de Cristo y ellos puedan considerar esta vida de fe como un tiempo muy breve, muy corto en este mundo, porque nos presentaremos delante de nuestro Señor. Entonces, hermanos, aquí el capítulo 3 nos anima
a considerar cómo vivimos nuestra vida cristiana. El Señor viene, y viene pronto. Y Pablo quiere que nuestra vida sea lo más ajustada a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo vive usted su vida cristiana, hermano? ¿Cómo la está viviendo ahora? La vida cristiana se vive las 24 horas del día, por si acaso, por si es que no nos damos cuenta. La vida cristiana no se vive cuando nos congregamos, porque si pensamos así, y en tiempos normales las reuniones duraban 1 hora o 2 horas, no solamente se vive la vida cristiana en el local, sino que también la vida cristiana se vive en el trabajo, y se vive ahora más que nunca en el hogar. La vida cristiana se vive en todas partes. La vida cristiana va conmigo a todos los lugares. Fíjese que no hay un servicio secreto de inteligencia en el cristianismo, donde los demás no se enteran que yo tengo una vida cristiana. No existe eso, hermano. En el mundo existirá el servicio de inteligencia secreto, cosa que nadie sabe que él es de ese servicio. Pero en el cristianismo, no. Todos tienen que saber que yo soy un cristiano y que tengo una vida cristiana que vivir. Y si no lo digo, mi vida debería de anunciarlo a otros. Mi vida debería de ser un parlante, un testimonio de que yo soy cristiano y estoy esperando la venida del Señor y quiero ajustarme lo más cercano a lo que el Señor espera de mi vida, para que estando con Él, ahí sí que sea santo para siempre, ya sin tener ningún inconveniente, ningún problema con el pecado, porque ahí en su presencia, cuerpos transformados, santidad absoluta, ya no tendremos nada que ver con el pecado. Pero mientras tanto, ¿qué? Tengo que ajustar mi vida a la voluntad del Señor. Por último, capítulo 4, y vamos a leer lo que nos queda de tiempo, no se preocupe, no me voy a pasar. Vamos a mencionar algunas cosas. Dice versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo, al parecer, está contestando una interrogante que los creyentes tenían. Estaban viviendo la luz de la venida del Señor y confiaban y esperaban que el Señor viniera muy pronto. Pero mientras tanto, mientras servían esperando, mientras ajustaban sus vidas, mientras se fortalecían esperando al Señor, algunos creyentes estaban padeciendo, dando sus vidas por el Señor. Y los que estaban vivos se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos hermanos nuestros que ya han partido de este mundo, que ya no están con nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos cuando el Señor venga? ¿Cuál va a ser la situación de ellos? Y el apóstol Pablo escribe este párrafo, esta porción, para aclarar esa duda. Y fíjese que el apóstol Pablo dice, tampoco queremos. Ese es el interés que el apóstol Pablo, es un interés que tiene por ellos. Dice, tampoco queremos. Hermanos, va dirigida a los hermanos, tiene un interés por los hermanos. Es lo que el apóstol Pablo muestra aquí y es lo que hemos escuchado a través de este aniversario, de esta reunión especial, el interés por los hermanos. Dice que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, el apóstol Pablo no quiere que los hermanos sean ignorantes respecto de este tema, de los que duermen, de los que han partido. Él quiere informarles, él quiere entregarles información vital, necesaria, una información espiritual para que ellos puedan tener acceso y puedan hacer suyo esta verdad, porque estaban tristes. Y Pablo no quería que ellos estuvieran tristes, y para salir de la tristeza es necesario estar bien informado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y Pablo muestra ese interés para que ellos estén bien informados en la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí hay un grupo de personas que sí deberían de estar tristes porque no tienen esperanza. Y después de esta intervención, un hermano querido va a hablar a aquellos que aún no tienen esperanza porque queremos que usted sí tenga esperanza en Cristo para que pueda ser agregado a este grupo, hermanos, y esté bien informado para que no esté triste. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y fíjese que el apóstol Pablo, aquí está uniendo la venida del Señor con la realidad de su muerte y de su resurrección. Ese evento que ocurrió aquí en este mundo y que fue literal y que fue real y que en la historia los libros hablan de la venida de Cristo, de su muerte y la palabra de Dios de su resurrección, Pablo está diciendo, esa es la base. Ahí estamos fundamentados, mis queridos hermanos, en lo que sucedió con la persona de Cristo, con su muerte y su resurrección. Va a ocurrir exactamente lo mismo con aquellos que están durmiendo, con aquellos que han partido. Si ocurrió con Cristo, y si esa es una verdad que nosotros hemos abrazado y que hemos creído, va a suceder exactamente lo mismo. Y de la manera que tú has creído y que yo he creído en Cristo, quien murió y resucitó, va a suceder exactamente lo mismo con aquellos que han partido. Los que han partido no se van a quedar, hermano. Nuestros seres queridos y que han creído en Cristo no se van a quedar. De la misma manera que fue levantado Cristo de entre los muertos, ellos también. Y esta es la maravilla de que va a acontecer cuando el Señor venga, que va a hacer exactamente lo mismo que ocurrió con Jesucristo cuando fue levantado de entre los muertos. Esa es la base. Ahí estamos de pie firmes. Porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Va a intervenir Dios, va a intervenir Jesús, y Dios va a traer con Jesús. Los que ya han partido y están en la presencia del Señor van a venir. Dios los va a traer y los va a convocar. Y dice, con Jesús. Dice Jesús, porque va a venir ese mismo Jesús que fue tomado de aquí para allá, llevado al cielo. Ese mismo Jesús que va a tener las marcas, hermanos, las marcas. Aquí está hablando de su humanidad, Jesús, su nombre humano, aquel que participó de carne y sangre, aquel que fue crucificado. Ese mismo Jesús, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Avanzo y dice, por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese que dice, por lo cual os decimos esto, y lo que va a decir es sumamente importante porque no hay mucha información respecto de este tema. Ya hemos dicho que el Señor lo ha mencionado a los discípulos en Juan capítulo 14. También se menciona en 1 Corintios capítulo 15. Pero si este libro tesalonicense es uno de los primeros libros que el apóstol Pablo escribió, esta sería la primera información apostólica. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Probablemente el apóstol Pablo aquí recibió revelación respecto de este tema. Y menciona aquí en palabras del Señor poniendo la autoridad de lo que está diciendo, porque son palabras del Señor, dichas a través del apóstol Pablo seguramente por revelación divina.
Y está poniendo por delante aquí la autoridad divina, la autoridad de la palabra de Dios. No es algo que el apóstol Pablo esté inventando, no es algo que el apóstol Pablo esté diciendo para consolar a aquellos que están tristes por los que han partido. Es la palabra de Dios quien nos asegura, quien nos da firmeza, nos da confianza de que este evento va a ocurrir. Que nosotros, dice, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo se incluye en los que vivimos, en los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo, mire, no era uno que no creía lo que predicaba. Repito, el apóstol Pablo no es uno que no creía lo que predicaba. Es uno que creía firmemente lo que predicaba, lo que enseñaba. Creía firmemente en la palabra de Dios y vivía de acuerdo a esas verdades en su vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Esta porción, y con esto ya estoy llegando al fin, pero quiero decir esto, hermano. Esta porción dice al final, alentado, animado, exhortado con estas palabras los unos a los otros. Esta porción es para que los creyentes puedan seguir adelante en su vida de fe en este mundo mientras el Señor venga. No quiere el apóstol Pablo creyentes tristes porque estén mal informados. El apóstol Pablo les dice, hermanos, no se preocupen. Ellos van a ser levantados, sus cuerpos van a ser levantados. Ellos van a venir con el Señor, sus cuerpos van a ser levantados. Nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser también levantados juntamente con ellos. Y nos estaremos, los muertos o los que duermen en Cristo, los vivos, el Señor, probablemente, los ángeles, probablemente, juntos en el aire, para estar siempre con el Señor. Hermanos, animaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor bendiga su palabra.